es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos y deseables son, más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel, la que destila del panal. Y deseables son, más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel, la que destila del panal. Y dulce más que miel, la que destila del panal. Y dulce más que miel, la que destila del panal. Para papá. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos y deseables son, más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel, la que destila del panal. Y deseables son. Qué maravillosa oportunidad encontrarnos en este día y poder continuar esta tarea de aprender de la palabra del Señor. Recuerde que al calor de un café, qué mejor estudiar la palabra del Señor que al calor de un buen café. Y compartiendo entre todos aquí, aprendiendo los unos de los otros, que aunque no estamos reunidos en un solo lugar, en un sitio geográfico, sí podamos encontrarnos en este medio y tenemos la oportunidad de compartir los unos con los otros. Ahí está, por favor, el chat para que usted nos esté colocando algún mensajito, por favor. Regalen un mensajito, una palabra de ánimo, algo que usted considere que nos va a ayudar en este peregrinar. Le invito para que participe
Si usted está viendo este programa después de que ha sido transmitido y quisiera regalarnos un saludo, ahí en la caja de comentarios, por favor, en YouTube lo puede hacer y será una oportunidad para nosotros maravillosa poder escuchar. Y estamos en un camino que venimos recorriendo desde el mes de octubre y que en 8 días lo estaremos cerrando. Y el camino que venimos peregrinando es la Biblia más dulce que la miel. Y hemos venido estudiando a partir de la segunda carta de Timoteo y nos hemos paseado por otros textos bíblicos la oportunidad de escudriñar en la Escritura cuál es el valor de la palabra del Señor para nosotros. Por favor, recuerde su café. Entonces, estamos hoy en el propósito de aprender de la palabra del Señor, de ser moldeados, de permitir que Él siga enseñándonos. Hace 15 días estuvimos hablando de Azuchea, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos y hace 15 días veníamos hablando acerca de ese llamado del apóstol Pablo a Timoteo a afirmarse en la palabra del Señor, y lo veíamos en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 13, ese llamado a afirmarse en la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con ese llamado de Pablo a Timoteo, pero hoy vamos a estar considerando cómo Pablo le dice a Timoteo que persista en la palabra. Afírmese, hace 15 ya lo estuvimos viendo, capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, versículos del 1 al 13. Y hoy estaremos considerando cómo es que Pablo le dice a Timoteo que persista en la palabra del Señor. Le invito para que hagamos una oración y que esta sea una oportunidad para disponernos a aprender de la palabra del Señor, de ser moldeados por la palabra del Señor. Señor, gracias por esta valiosa oportunidad de acercarnos a ti en el propósito de aprender, en ese llamado que tú, Señor, le haces a la iglesia hoy, y lo hiciste y lo haces hoy, Señor, a través de Pablo en ese llamado a Timoteo. Gracias por tu palabra, gracias por inspirar a Pablo, Señor, para que estas tus palabras, Señor, tengan un eco hasta el día de hoy, Señor, sobre la iglesia del siglo XXI, como lo veníamos viendo, Señor, sobre la vida de la iglesia, sobre la iglesia en estos postreros tiempos, comprendido, Señor, entre la primera y segunda venida tuya, Señor. Gracias, Dios. Estamos pues en tus manos, Señor. Dirígenos y que esta sea una oportunidad para peregrinar en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y estamos considerando ese llamado del apóstol Pablo a Timoteo a persiste en la palabra del Señor. Y ese es el llamado del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que lo hemos venido revisando casi cada 8 días que nos sentamos aquí a compartir ese llamado del apóstol Pablo a Timoteo, donde le está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios. Hoy estaremos mirando algo de esto, solamente como un recorder de lo que ya mencionaremos algo de lo relacionado con la inspiración de la escritura. Y hemos venido considerando que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios por medio de escritores humanos y para nosotros los seres humanos. Esa es palabra de Dios a través de seres humanos. Escribieron desde situaciones muy particulares, escribieron en el lenguaje, bajo las emociones y tensiones propias de sus contextos, pero en medio de esto, de estas líneas, se escribió la palabra del Señor. Y así es que consideramos que este escrito es la palabra de Dios inspirada por el Señor y viene a nosotros a través de todos estos personajes y que ha sido conservada por todos estos siglos. Así que gracias al Señor por su palabra. Pablo entonces les decía que hace 15 días estuvimos mirando. Pablo le dice a Timoteo, le hace un llamado a afirmarse en la palabra del Señor frente a un contexto muy hostil, y estábamos hablando de los últimos tiempos. Si usted no tuvo la oportunidad de participar, le invito para que observe el programa de hace 15 días donde hablábamos acerca del llamado a afirmarse en la palabra del Señor en medio de sus postreros tiempos. Y entendemos postreros tiempos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Lo veíamos hace 8 días y no volveremos a repasarlo, solo para recordar el tema.
Y luego del apóstol Pablo decirle a Timoteo que sea firme, ahora le dice persevera en la palabra del Señor. Un llamado a perseverar en la palabra del Señor. Perseverar tiene que ver con mantenerse. Aferrarse tiene que ver con abrazar, ¿no? Y aquí permanecer es que nada te vaya a sacar de allí. Y creo que fue el punto donde quedamos hace 8 días con dos expresiones muy similares en el capítulo 3, en el versículo 10 y versículo 13. Cuando dice versículo 10 y versículo 13 de la segunda carta de Timoteo. Abra su Biblia, por favor, para que me esté acompañando. Tú, en cambio, frente a todo este panorama, Pablo le dice a Timoteo, tú, en cambio, y el versículo 14 va a decirle, pero tú, marcándole un claro contraste entre lo que debe ser él y ese medio que es totalmente hostil, apartado, ajeno a la voluntad del Señor y a lo que es lo que el Señor ha venido mostrando a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persevera en la palabra del Señor. Y ese segundo, pero tú, que es el versículo 14, que es a partir de donde entraremos hoy a considerar, está precedido por ese versículo 13. Y observe lo que dice el versículo 13 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Ahí estamos, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si quiere ampliar ese versículo 13, le invito para que lea los versículos del 1 al 10, 11 y 12. Léalos, por favor. Los puede leer después de que terminemos y allí podrá observar cómo es que esos hombres malos e impostores van engañando, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es frente a esos hombres malos y esos impostores que Pablo le dice a Timoteo, pero tú, ¿sí? Es frente a eso. Y ahí aparece el segundo, pero tú, de ese llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo, a aferrarse y a perseverar en la palabra. Y esta vez le va a llamar a limitarse a considerar la enseñanza, ¿sí? Ya lo ha dicho en el versículo 10. En el versículo 10 él le ha dicho, pero tú has seguido paso a paso mis enseñanzas. Entonces él se ha mantenido en las enseñanzas que ha recibido de Pablo, en la conducta que ha observado, en los padecimientos que ha observado en Pablo. Eso lo ha llevado a la experiencia de caminar con Pablo, le ha permitido conocer todo esto del apóstol Pablo. Y por eso Pablo le dice, pero tú, en el versículo 10, y ahora en el versículo 14, le dice que Timoteo debe permanecer en la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién ha aprendido Timoteo? ¿Cuáles han sido esas fuentes de donde ha vivido Timoteo para aprender? ¿Cuáles han sido esas fuentes? Los maestros de Timoteo, no es difícil encontrarlo en la segunda carta de Timoteo, no es difícil. Desde el capítulo 1 se nos vienen mostrando quiénes han sido esos maestros, esos mentores, esos tutores de Timoteo. No es muy difícil encontrarlo. Desde el capítulo 1 se nos viene mostrando. Pero también hay un grupo de personas que están alrededor de Timoteo y Timoteo tiene que cuidarse de ellos. Porque Timoteo tiene a su alrededor dos grupos de maestros. Uno, versículo 13, son los impostores y los engañadores. Esos hombres malos e impostores que van de mal en peor engañando y siendo engañados. Esos están alrededor. Y creo que eso ha sido una constante durante toda la historia del cristianismo, no solamente en la época del primer siglo. Timoteo y el lugar allí de Asia Menor, en Éfeso, que era donde se encontraba Timoteo, no era el único lugar. Creo que en nuestro tiempo también hay hombres malos e impostores que van de mal en peor engañando y siendo engañados. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno, afírmate por favor y persevera en la palabra del Señor, en lo que has aprendido, y recuerda de quién has aprendido. Recuerda muy bien de quién has aprendido.
Entonces tenemos esos dos grupos de maestros que son los impostores, pero hay un segundo grupo que son la madre y la abuela. Capítulo 1, versículo 5 de Timoteo. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Entonces, esa fe que habita en Timoteo es una fe que primero habitó y él la aprendió de su abuela. Y esos son es el otro grupo de maestros que están alrededor de Timoteo. Los hombres malos, impostores que engañan y están siendo engañados, pero también está la abuela que desde su niñez ha venido enseñándole, e indudablemente su pastor. Y el pastor de Timoteo ha sido Pablo, ha sido el pastor que le ha venido acompañando durante todo su peregrinar. Así lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando le llama a que le acompañe en su viaje misionero. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él ha aprendido, versículo 10, su doctrina, y también ha aprendido de la abuela, y ha aprendido la escritura de la abuela, y de él ha aprendido, de él la ha aprendido. ¿Verdad que esos son los dos grupos de maestros que tiene Timoteo a su alrededor? Creo que no es muy diferente, insisto, a la situación que tenemos hoy. Dos grupos de maestros alrededor que andan acechando la iglesia, a los creyentes y a la sociedad, al mundo entero, desviándonos para un lado, los hombres malos, perversos, engañándonos, pero también está aquellos que nos enseñan la palabra, que tratan de instruirnos en lo que Dios dice. ¿Cuáles son las tendencias que hoy tratan de influenciar mi vida? Piensa por un momento. ¿Cuáles son? Y aquí debemos colocar una señal de peligro. ¿Cuáles son las tendencias que hoy tratan de influenciar mi vida? ¿Qué es lo que andamos escuchando? ¿Qué predicadores? ¿Qué andamos leyendo? ¿Qué es lo que andamos curioseando que anda influenciando nuestra vida? Que anda sembrando los valores y principios bajo los cuales debemos regir nuestra vida. ¿Qué es? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas tendencias? Porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, pero tú, versículo 14, recuerde, pero tú permanece firme, porque fácilmente puede ser llevado por esos maestros malos, esos hombres malos que andan engañando y siendo engañados, fácilmente. Y por eso la exhortación, pero tú permanece firme, allí, no te vayas a mover, permanece firme. El llamado es a perseverar. Y por eso debemos preguntarnos cuáles son esas tendencias que hoy tratan de influenciar nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos alrededor que anda buscando cómo influenciarnos? ¿Y estoy perseverando en la palabra? Es la segunda pregunta. Una vez identifico qué es lo que me está influenciando, si no es la palabra lo que me está influenciando hoy en mi manera de creer, lo que es la construcción de mi vida, la toma de mis decisiones, entonces aquí estoy en un serio problema. Pero si no, estoy muy alejado de todas estas situaciones. Ahora, en muchas oportunidades les he dicho que nosotros somos hijos de nuestro siglo, de nuestro tiempo. O sea, nosotros no podemos desprendernos y decir, no, estamos totalmente ajenos a eso que pasa en el mundo. No, no es posible. Estamos siendo influenciados, los medios de comunicación, los dispositivos que usamos, cuando vemos las noticias, cuando escuchamos la radio, cuando vamos al internet, cuando estamos conectados en las redes sociales, estamos siendo asediados por los valores de este tiempo, asediados por los valores de este tiempo. Cuando nos relacionamos en ese círculo de amigos, ellos tienen los principios y los valores, nos asedian. Y por eso la pregunta, ¿cuáles son las tendencias que tratan de influenciar mi vida? ¿Qué es lo que está determinando la toma de mis decisiones? ¿Qué es? Y por eso la segunda pregunta también tiene que darse en este lugar. ¿Estoy perseverando en la palabra de Dios? Es decir, la Biblia de alguna forma se está constituyendo en ese parámetro en la toma de nuestras decisiones, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién aprendiste? De tu abuela, de tu mamá aprendiste, y también lo aprendiste de mí. Del versículo 10 se lo ha dicho, mi doctrina. Y lo que aprendió Timoteo aprendió de Pablo, es lo que efectivamente nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Y
¿qué estamos nosotros? ¿Qué tanto estamos permitiendo nosotros ser influenciados por la palabra? Y creo que una manera de definir esto es cómo está nuestra relación con la palabra, cada cuánto la leemos, cómo es la lectura de la Escritura para nosotros. ¿Es una devoción, es una pasión o es algo esporádico? De pronto nomás el domingo cuando voy a la iglesia, de pronto ocasionalmente participo en alguna de las actividades virtuales que hay en la iglesia. ¿Qué es la manera en cómo estamos nosotros orientando todo este dejarnos influenciar por la Escritura? Por eso esas dos preguntas y ese símbolo de peligro allí tiene que estar bien resaltado entre nosotros. Y es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe perseverar en la Escritura. Ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo. Y la razón por la cual Pablo le está diciendo a Timoteo que debe perseverar en la Escritura es por el valor que tiene la Escritura, y pasa a ser una descripción muy preciosa de la Escritura. ¿Por qué es la Escritura? ¿Por qué la Escritura debe ocupar un lugar tan importante en la vida del creyente? ¿Por qué? ¿Por qué debe ocupar un lugar tan importante en mi vida como creyente, como discípulo del Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es ese lugar a qué se debe ese lugar tan importante, ese puesto de preferencia que debo darle a la Escritura frente a tantas otras cosas? Veamos, el apóstol Pablo va a expresar por lo menos que son 3 las razones, y lo va a describir de esta manera. Primero, la Escritura puede instruirnos para la salvación. Es lo primero que va a decir el apóstol Pablo. Lo segundo que va a expresar el apóstol Pablo es que la Escritura ha sido inspirada por Dios, ha sido dada, soplada por el Señor. Y lo tercero que encontramos es que la Escritura es útil. Son las 3 razones por las cuales Timoteo debe perseverar en la palabra del Señor. Las 3 razones. ¿Recuerda el cafecito, por favor? Las 3 razones por las cuales Timoteo debe perseverar en la palabra y por las que nosotros debemos perseverar en la palabra del Señor. Vamos a tratar de irnos acercando una a una de estas, de esta descripción que hace Pablo de la Escritura, y esa descripción nos ayuda a nosotros a entender por qué debemos perseverar en la Escritura. Lo primero que nos va a decir en el versículo 15 es: las cuales se pueden dar sabiduría que te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Escritura tiene un propósito práctico, y cuando hablamos de práctico es que no es solamente leer por leerla, tiene un propósito, quiere conducirnos a algo, y va a dejar claro, es un libro de salvación y quiere conducirnos a la salvación, y la salvación eterna, pero también dirige nuestra vida al presente. Es que la salvación no es solamente una realidad para la eternidad, la salvación es una realidad para hoy también. Es una realidad hoy que tiene un impacto. Esa salvación es eterna, efectivamente. No vamos a quitarle el valor de eternidad a la salvación, pero también tiene una dirección para nosotros hoy. Esa salvación tiene unas implicaciones para nosotros hoy en cuanto a nuestra manera de vivir, de pensar, de proceder. Nosotros cómo vamos a administrar nuestra vida. La Escritura tiene toda una dirección para nosotros. La Escritura es la que a nosotros nos instruye. La Biblia es básicamente un libro de salvación. No es un libro de ciencia, aunque la Escritura no nos va a hablar, por ejemplo, de la composición del agua H2O. No lo va a decir. Pero la Escritura sí da las pautas y las directrices de cómo nosotros debemos administrar y dirigir nuestra vida. Ha sido muy importante un librito que alguna vez leí del pastor James Kennedy. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Ese librito va a describir cómo la vida de Jesús influenció a tantos hombres en la historia. Y estos hombres en la historia tuvieron un impacto en la ciencia, en la política, en la familia, en la obra social, en la justicia social, como esos hombres guiados por el Señor. Entonces, cuando decimos que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia sí puede orientar
a esos hombres de ciencia, a esos hombres que construyen ciudad, a esos hombres que construyen nación, a esos hombres que construyen familia, a cómo hacerlo debidamente. Cómo hacerlo debidamente. Sí lo hace, sí le da los principios para construirlo. Por eso hablamos de que la Biblia no es necesariamente, es un libro de salvación, y más que un libro de ciencia. No es un libro que nos especifique a nosotros la composición del cuerpo humano, cómo se llama cada hueso, cuántos músculos tiene el cuerpo humano. No habla de eso, pero sí nos va a decir a nosotros cómo debemos cuidarnos. Sí nos va a hacer a nosotros buenos administradores de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestras relaciones. Ese es el valor de la Escritura para nosotros. Ahora, al presente, pero también no podemos negar esa realidad, esa salvación eterna, fruto de que nos revela a Cristo y, lo vamos a ver en un momento, nos revela a Cristo y nos da la salvación, perdón de nuestros pecados y la salvación, esa salvación eterna. Ya les decía que busca revelar la salvación y una salvación que es por medio de Cristo. Ese es el propósito de la Escritura. Revelar la salvación y una salvación que es por medio de Cristo. No es por medio del cumplimiento de una regla 1, 2, 3. No. La Escritura lo que busca es llevarnos a la salvación a través de una relación con el Señor Jesús. Una relación con Él. Nosotros debemos sostener una relación con Él para poder experimentar esa salvación que nosotros estamos anhelando. Y en este primer punto quiero invitarles a reflexionar sobre una frase de un pastor, ¿sí?, que nos lleva a tomar conciencia de Jesucristo como el centro de la revelación de la Escritura, de toda la palabra. El centro de toda la palabra es Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos estar leyendo a Cristo. Y mire lo que dice este pastor. Dice así: el corazón de la Escritura, lo que sintetiza y la hace vivir, o la cabeza de la Escritura, lo que la explica y la justifica, es Cristo Jesús. Leer la Biblia sin llegar a conocerlo a Él, es leerla mal. Y predicar la Biblia sin proclamarlo a Él es predicarla falsamente. La Escritura busca llevarnos a Cristo, porque Cristo es nuestra salvación. En Cristo está nuestra salvación. Está el perdón de nuestros pecados. Está el poder disfrutar de esa vida y esa vida en abundancia. Está el poder disfrutar del perdón de pecados y nuestra nueva relación con Dios. Está el ver nuestra vida restaurada en esa comunión con el Señor, con nuestro prójimo. Allí está. Es a partir de Cristo, de esa realidad del perdón. De manera que cuando nos acercamos a la Escritura debemos tener presente esto. El corazón de la Escritura o la cabeza de la Escritura es Cristo Jesús. Leer la Biblia sin llegar a conocerlo a Él es leerla mal. Que alguien lea la Biblia y me diga que no conoce a Cristo es que no ha entendido la Escritura, no la ha leído. Y predicar la Biblia sin proclamarlo a Él es predicarla falsamente. No podemos vaciar la predicación de Cristo, todo lo contrario, la predicación debe estar saturada de Cristo, porque la predicación lo que busca es presentar a Cristo, que es presentado por toda la Escritura. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo Jesús. Por eso es el llamado a que nosotros debemos perseverar en la palabra. ¿Debido a qué? A que la Escritura es la única que puede instruirnos para la salvación. Es la única, no hay otro medio. Ya lo dice el versículo 15 allí, que nosotros necesitamos, debemos conocerlo a Él, porque es la que nos da sabiduría y nos puede llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Seguimos avanzando en eso que nos está diciendo la Escritura del apóstol Pablo a Timoteo. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la segunda razón por la cual él debe perseverar en la Escritura es que la Escritura ha sido inspirada por Dios, soplada por el Señor. Soplada por Dios. Ha sido la Escritura. ¿Qué significa esto? Es la palabra de Dios hablada por Dios y salida de la boca de Dios. Es la palabra de Dios hablada por Dios y salida de la boca de Dios. Eso es la palabra. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Es la palabra de Dios salida de la boca de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nos acercamos con esa conciencia de que esta es la palabra de Dios para nosotros.
Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Este es el plan de Dios para nosotros. Nosotros a veces con mucha ansiedad queremos escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios para nosotros. Queremos entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Cómo podemos nosotros comprender ese plan de Dios para nuestro peregrinar. No hay otro camino más que la Escritura. Ha sido inspirada por Dios, ¿sí? Ha sido soplada por Dios. De ahí la doble paternidad de la Escritura. Es decir, la Escritura fue escrita por seres humanos, pero esos seres humanos fueron inspirados por Dios. Por eso se habla de una doble paternidad de la Escritura. El autor de la Escritura es Dios a través de unos autores humanos. No estamos negando a la presencia de esos escritores humanos. No negamos que ellos escribieron desde su realidad, desde su situación, desde las emociones que tenían, desde todo lo que estaban viviendo. Pero el Señor canalizó todo esto para Él poder, a través de ellos, expresar lo que tenía que decirnos a nosotros. La iglesia de todos los tiempos. Y lo tercero que encontramos es que la Escritura es útil. Son las tres cosas por las cuales Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, recuerda, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Ya hemos dicho entonces, Pablo le está haciendo esta exhortación a Timoteo, y las tres razones es que la Escritura es la que nos instruye para la salvación. Nos muestra a Cristo, y una vez nos muestra a Cristo, tenemos la salvación. Una vez encontrados con Cristo, tenemos la salvación. También la Escritura es inspirada por Dios, es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, debe perseverar. Es soplada por el Señor, dada por Dios. Y lo tercero es que la Escritura es útil. Es decir, la Escritura, en razón de que es inspirada, es útil. Es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerda que así iniciamos hace un momento. Es inspirada por Dios y es útil para. La Escritura puede hacer más que mostrarnos la salvación, ¿sí? Les decía que la Escritura no solamente transforma esa realidad eterna nuestra, también va a dirigir nuestro peregrinar acá, va a transformar nuestro entorno, va a transformar nuestra vida, nuestro presente lo va a transformar, nuestras relaciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, la manera de relacionarnos, de tomar decisiones, lo va a transformar. No solamente habla de una realidad eterna, también toca un presente, toca nuestro presente, este presente, su realidad. Si decidimos acercarnos a la Escritura, esa Escritura tiene algo que decirnos para esta realidad que hoy estamos enfrentando. Es provechosa para la doctrina. Observe lo que dice. Es útil para enseñar. Entonces es útil para la doctrina, para comprender cuál es la verdad y para corregir el error. ¿Cuál error? Pues el error de nuestras doctrinas, de nuestras creencias. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque recuerde que estamos rodeados de otro grupo de maestros que andan, maestros del error, que andan engañando y siendo engañados. Entonces la Escritura se levanta para darnos a nosotros luz en cuanto a qué es lo que debemos creer. ¿Tienes alguna inquietud con relación a algo que no sabes si creer o no creer, cómo manejar ciertas cosas en tu vida? Ve a la Escritura, estudia la palabra. Deja que la Escritura te marque una pauta. Deja que la Escritura te marque la cadencia con la cual debes caminar. Deja que la Escritura te marque la cadencia. La Escritura nos marca el ritmo de cómo administrar la familia, cómo administrar nuestra vida, nuestras relaciones sociales, cómo ser esos profesionales que el Señor quiere que seamos. La Biblia nos marca la cadencia para todo. Cómo ser esos ciudadanos, esos miembros de iglesia. La Biblia nos marca la cadencia. Nos marca la cadencia. Es la Escritura la que lo hace. Pero la Escritura no solo nos habla de doctrina, también nos fija ese camino de la ética, de la conducta que nosotros debemos tener. Y es que la Escritura censura nuestro pecado y nos va a nosotros a mostrar el camino correcto. Mire lo que dice ahí, el texto es muy claro, que es útil para enseñar doctrina, para reprender y para corregir, para instruir en justicia. Entonces está hablando de corregir
y redarguir. Está hablando que la Escritura censura nuestro pecado. Y es que no nos ha sucedido que a veces vamos leyendo la Escritura o vamos a la predicación del domingo y decimos, ¡uy, Dios! ¿Quién le contó esto al pastor de la iglesia? ¿Cómo es posible esto? No, no. No es que alguien le haya contado, es que estás poniendo lo que dice la Biblia. Y si estás poniendo lo que dice la Biblia, pues entonces debemos estar sometidos a que la Escritura tiene ese propósito de censurar nuestro pecado, de señalarnos, pero no solamente para dejarnos hundidos allí en nuestra crisis, no, porque el texto dice para corregir, para redarguir y para corregir. Es que pone el dedo en la llaga, pero también nos da la medicina, nos orienta, ¿qué es lo que debemos hacer? Sergio, ese no es el camino, eso que estás cultivando en tu corazón no es lo que debes cultivar. Ah, sí, ¿y entonces qué es lo que debo hacer? La Escritura te lo va a decir. No solo nos dice lo que no, nos dice lo que sí también. Es lo que hace la palabra del Señor. Entonces, ¿sí se da cuenta? Es provechosa para saber todo lo referente a qué debo creer, pero también es provechosa para decirme cómo es que debo conducirme, cuál debe ser la ética, cuál debe ser la manera de conducir mi vida. Ahí está, censura el pecado y nos adiestra para esa vida recta. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos orienta hacia la fe. Y es que no hay otra manera de creer en Dios si no es a partir de la palabra. La fe es por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Romanos capítulo 10 lo va a decir. El comportamiento nos orienta hacia la fe y el comportamiento cristiano de forma creciente. Nos va orientando, nos va encaminando. Queremos crecer en fe, queremos crecer a esa imagen de Cristo, ser cada día más como Cristo. No hay otra manera. Tienes que acercarte a la palabra del Señor. Hasta hacernos hombres y mujeres de Dios, va a terminar diciendo el versículo 17, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que va a decir la Escritura. La Biblia nos orienta con ese fin. Nos orienta para encaminar nuestros pasos hacia ese crecimiento en fe y en esa conducta que honre al Señor, que glorifique al Señor. La Escritura conforma una roca en la cual nosotros podemos estar firmes. Y es que usted recuerda la parábola con la que cierra el Señor el sermón de la montaña. Cualquiera que oye y hace estas palabras, le compararé. ¿O qué tal si revisamos el libro de Deuteronomio, que lo hemos estado revisando desde octubre, venimos revisándolo y ahora estamos en la iglesia el domingo en un seminario sobre Deuteronomio que estaremos también colocándole en YouTube para que todos puedan tener acceso a él? Si no asisten a la iglesia puedan tener acceso a él. La Escritura, como en Deuteronomio la Escritura se convierte en esa roca sobre la cual el pueblo podía solidificar un futuro seguro. Deuteronomio da muchas pautas sobre eso. Y la Escritura, cuando leemos Mateo capítulo 7 y nos dice que les voy a declarar a qué se parece el hombre que oye y hace estas palabras. Luego de cerrar el sermón de la montaña, porque ese es el cierre del sermón de la montaña, esa constitución para el reino de los cielos. Y esa constitución para el reino de los cielos se cierra con esas preciosas palabras. Le voy a comparar a qué se parece el hombre que oye y hace y el hombre que oye y no hace estas palabras. ¿Sí? Por eso nuestra resolución debería hoy, si hay una resolución que debemos, una decisión para tomar, como escuchar esta semana en un retiro que tuve la oportunidad de participar, si luego de revisar todo esto que hemos venido considerando en octubre y en noviembre ya, y pensáramos qué sería una norma para nosotros, qué sería una pauta para nosotros, creo que deberíamos entrar a considerar que nuestra resolución debería consistir en estudiar la Biblia, creer en la palabra y obedecerla. Esa debería ser nuestra norma. Pero es muy ambiciosa, ¿no? Es muy amplia, es muy ambiciosa. Pero esa es la meta que debemos tener.
Pero ¿qué tal si la ponemos una norma para el día a día? ¿Cómo sonaría esta resolución en el día a día? Que hoy decidamos estudiar un pasaje de la Escritura. Día a día, un pasaje de la Escritura. Creer en lo que Dios me está diciendo en ese texto, de Él y de mí. Creer lo que Dios me está diciendo. Creer en ella. Y una vez me levante, comenzar a obedecer lo que Dios me está diciendo. ¿Qué tal si comenzamos a hacer eso todos los días? Estudiar un pasaje, confiar en la palabra y entonces obedecerla. Obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Ahí nos queda. Por favor, que esta sea una norma para comenzar a incorporarla a la vida. En 8 días estaremos cerrando este tema de la Biblia más dulce que la miel, para adentrarnos luego en el mes de diciembre. Dentro de 8 días es 30 de noviembre y ya luego iniciamos en diciembre y estaremos nosotros aprendiendo de ese periodo previo a la Navidad, que nos desafía y que es el llamado toda de la predicación del domingo. Y también en estos tiempos que tendremos de reflexión será una oportunidad para meditar en la palabra del Señor, a que nos llama el Señor en Navidad. Pero dentro de hoy ya estaremos terminando. Le invito para que oremos con esta norma en la mente, ¿sí? Estudiar un pasaje diario, esa resolución que suena como muy grande, poniéndola al día a día. Estudiar un pasaje de la Escritura hoy. Creer lo que ella me dice de Dios, de mí y de mi entorno. Y buscar obedecerla. ¿Qué debo obedecer? Una cosita que yo comience a pensar. ¿Qué debo obedecer hoy a la luz de la palabra? Y comenzar a incorporarla. Y esa obediencia pueden ser pequeños pasos que al final serán grandes pasos de fe. Pero comienza a hacerlo. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy. Inclina tu rostro. Y mientras vamos orando, si tienes algo que el Señor te ha dicho y quieres colocarlo allí en el chat, de tal forma que podamos socializar y compartir unos con otros a qué nos está llamando el Señor, escríbelo mientras vamos orando. Inclina tu rostro delante del Señor, descansando en Él, confiado en Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el valor de tu palabra, Señor, por lo que hoy nos dices. Ese llamado a perseverar en tu palabra frente a los tantos maestros, Señor, pseudo maestros que hoy tenemos a nuestro alrededor, que andan engañando, maestros del error, que andan engañando y siendo engañados. Pero hoy nos invitas a perseverar en tu palabra. En esa palabra, Señor, que es la que puede instruirnos para la salvación, para esa salvación eterna, pero también en este peregrinar, en este caminar, Señor, en este tránsito nos dirige. Gracias, porque en ese instruirnos para la salvación nos muestra a Cristo, que se convierte en el centro de nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es algo en lo que debemos perseverar, porque tu palabra fue inspirada, soplada por ti. Es tu palabra, Señor. No son solo palabras, es tu palabra, escrita a través de seres humanos, Señor, desde sus realidades, desde sus contextos, desde sus habilidades, Señor. Pero fueron personas inspiradas, dirigidas por ti, para transmitir efectivamente lo que tú querías decirnos a nosotros. Y gracias, Señor, porque tu palabra es útil para enseñarnos. Es útil, Señor, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Señor, gracias por tu palabra y por el llamado que nos haces a permanecer en ella. Permítenos cumplir esta pequeña norma, Señor, que hoy queremos establecer como norma para nuestra vida. Estudiar tu palabra, un pasaje de la Escritura diario, Señor. Dios, creer lo que tu palabra nos dice, de quién eres tú, Señor, cómo nos describe la palabra, quién eres, Señor, cómo la palabra nos habla de nuestra realidad y cómo tu palabra nos habla del medio de nuestro entorno.
Y 3, una vez hemos entendido quién eres tú, Señor, una vez nos vamos entendiendo y comprendiendo y conociendo a nosotros mismos y a nuestro medio, Señor, entonces de qué manera obedecerte, para que cada día, Señor, Cristo crezca en nosotros y nosotros vayamos menguando. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pero estoy esperando que escriban aquí en el chat para que podamos estar socializando qué es el llamado del Señor para todos nosotros. Escríbanlo allí en el chat y socialicemos, que sea una oportunidad para aprender los unos de los otros. Mientras vamos escribiendo, quiero compartirles algo sin distraerles, ¿no? Espero no distraerles con esto que tengo para comunicarles, pero que sí sea hasta una oportunidad para traer un par de anuncios que nuestra iglesia estará celebrando esta semana. Y los anuncios tienen que ver con... Esta semana tenemos 2 actividades el día sábado. Y las 2 actividades el día sábado tienen que ver con una actividad a las 9 de la mañana. Y esta actividad a las 9 de la mañana, de 9 a 11 y media, es una conferencia del marco legal y jurídico para afrontar el desafío de la ideología de género en las comunidades cristianas. Esta es la conferencia que tendremos en las horas de la mañana. Es en el Colegio Americano, se estará transmitiendo por YouTube en vivo. Pero esperamos que usted pueda participar. Si vive aquí en la ciudad de Cali, es posible que pueda participar. Le esperamos en aquel lugar. Debe inscribirse. ¿Y dónde inscribirse? Hay un formato que le puedo enviar, un link en el cual usted debe inscribirse para participar. Por favor, si tiene mi número telefónico, escríbame, y si no, escriba el número de la iglesia. Allí le están haciendo llegar el formulario para su inscripción. ¿Sí? Es un formatico digital que usted lo digita ahí mismo en su celular o en su computador para que pueda inscribirse y participar. Es abierto para que todos estemos allí pendientes y aprendiendo de lo que el Señor nos dice y ese llamado que tenemos frente a lo que hoy vive la sociedad. Y en horas de la tarde, la actividad que acabo de mencionar es en horas de la mañana, 9:30 de la mañana, 9 de la mañana a 11:30, y estas en horas de la tarde, 4:30 de la tarde en la iglesia central, es aquí en la ciudad de Cali, Avenida Las Américas, ahí adelante de la Torre de Cali, ahí está la iglesia ubicada. Es un tiempo de acción de gracias que tenemos para celebrar juntos. Usted debe confirmar su asistencia hasta el 23 de noviembre. Ahí está el número de teléfono para que por favor confirme, para que escriba, confirme su asistencia y esté bien dispuesto a participar de este tiempo. ¿Listo? Mis hermanos, estemos allí conectados con todas estas actividades que seguramente redundan para nuestro crecimiento, redundan para nuestra formación, redundan para el fortalecimiento de la iglesia del Señor. Que sea Dios en su gracia entonces ayudándonos en todo. Mis hermanos, recuerde escribir ahí en el chat que ha sido el llamado que el Señor le ha estado haciendo, el desafío que Dios le hace a través de su palabra, y en 8 días estaremos cerrando este capítulo con el llamado que le hace el apóstol Pablo en el capítulo 4 a Timoteo. El capítulo 4 es un capítulo bastante desafiante porque es donde Pablo le dice a Timoteo: estoy a punto de ser entregado. Es el cierre de ese testamento. Pero hay un fuerte llamado en ese capítulo 4 y le invito para que estemos pendientes de lo que el Señor nos dice allí dentro de 8 días, 30 de noviembre. Reciban un abrazo grande, que la gracia de Dios me les acompañe y recuerde que este resto de semana caminemos guiados por la palabra del Señor, aferrados a la palabra, persistiendo en la palabra. Muchas bendiciones para todos, que la gracia del Señor me les acompañe y dirija en todo. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma.
precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos y deseables son, más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel, la que destila el panal. Y deseables son, más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel, la que